Bueno, bueno, antes que nada, para aquellos compañeros y compañeras que se vayan sumando a lo largo de la charla y capaz no lo sepan o si ven este video después, esta es una charla organizada en parte de estudiantes y en parte de docente del profesorado Alfredo Palacios, que estamos dentro de lo que es la Universidad Popular La Sociedad Luz, tradicional territorio socialista. Tenemos la carrera de profesorado en historia, profesorado de geografía, también tenemos el magisterio con nuestro anexo e institución hermana, el Pueblos de América, y bueno, para inscribirse es totalmente gratuito y libre, así que por favor, si están viendo este video, inscríbanse, así hacemos más fuertes estos espacios, así como las instituciones. Bueno, hoy vamos a tener una charla con Anaika Fuentealba. Así que, primero, Anaika, gracias por la tolerancia y por la predisposición para esta charla. ¿Vos te gustaría contarles un poco a los compañeros y compañeras quién sos y de dónde venís? Sabemos que sos militante de la Brigada Ramona Parra, pero ¿qué significa eso específicamente? Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad es un honor poder acá estar compartiendo con ustedes, que es un pueblo hermano también y que podemos también compartir muchos procesos similares como latinoamericanos. Perfecto. Bueno, nosotros... 4 años, ah, soy estudiante de geografía y soy encargada nacional de las Brigadas Ramona Parra, que es una brigada muralista de acá de Chile que tiene ya más de 50 años eh, y que bueno, tiene su origen también en las Juventudes Comunistas de Chile. Ya en su sexto congreso se toma la definición de poder oficializarla como un instrumento de propaganda, eh, y ya con sus 50 años se ha interiorizado en diversos aspectos, como lo es el muralismo, y en la actualidad también una diversidad de intervenciones urbanas, culturales también, que es abierta en este momento, por ende todas y todos quienes quieran participar pueden formar parte. Y un poco lo que hacemos o cuál es como un poco el objetivo de esta brigada tiene que ver con la visibilización de las diversas demandas y luchas que han surgido a través del pueblo. Así que eso es como un poco lo que hacemos, es muralismo comunitario, así que trabajamos con diversas organizaciones sociales, las integramos en cómo formamos el boceto y en todo el proceso en realidad. el arte de la resistencia, están ustedes. Justamente. Perfecto. Bueno, nosotros teníamos pensado más o menos orientar la charla en tres ejes. El primero era un eje mayormente histórico, y es que si bien se repitió mucho la frase, o por lo menos por acá se escuchó mucho la frase Chile despertó, uno también entiende que esto forma parte de un proceso mucho más largo, de una lucha que también es intergeneracional. Entonces, quería preguntarte si podías más o menos contarnos a todos los que están acá y los que seguramente después vayan a ver el video, cómo fue a grandes rasgos esa lucha que acaba de ser coronada con la derogación de la Constitución pinochetista. Sí, sí. Walter, voy a cerrar un poco la ventana que hay un poco de ruido. Y ahora sí. Claro, sí. Justamente nosotros también decimos que esto es parte de un proceso muy largo, eh, que tiene que ver también con que tenemos una constitución que fue creada en una dictadura, por ende tiene un origen que es ilegítimo, y que además fue creada también bajo cuatro paredes, por ende no representa ningún interés popular, sino que tan solo de un grupo minoritario que era quien llevaba una dictadura en ese momento en Chile. Y se suma posteriormente
a una sucesión de gobiernos que no han hecho más que administrar estas mismas leyes creadas en esta dictadura y que han reproducido la instalación del neoliberalismo en Chile. Es por eso que en algún momento también tomamos la consigna desde las calles, que era esto de que no son 30 pesos, son 30 años. Y bueno, los 30 pesos tienen que ver con un proceso quizás como particular que le da el origen a este levantamiento de evadir el metro, que fue como lo que más impactó y se podría decir que detonó este levantamiento con estos 30 años de instauración del neoliberalismo en Chile. Y donde vemos que somos un país que tiene una administración que es un Estado subsidiario y que no es garante de derechos, y que históricamente a lo largo de este proceso, desde que tenemos esta Constitución, ha puesto por sobre los derechos y las garantías que esperamos que sean populares a las empresarios. Entonces, existe un grupo minoritario del país que tiene acumulado en su sector todas las riquezas del país. Y es así como la mayoría del pueblo de Chile se ha quedado también con las migajas de este sistema, se podría decir, teniendo una vida totalmente precarizada, donde es súper difícil el acceso a cosas que deberían ser nuestros derechos y que quedan supeditadas a la cantidad de dinero que ganamos. Y esa distribución de la plata también es distinta. Entonces nuestra salud es muy precarizada, nuestras viviendas son precarizadas también, tenemos muchos niveles de hacinamiento, las diferencias socioespaciales también son muy distintas. Nos encontramos, por ejemplo, con comunas que tienen un ingreso en su comuna mucho mayor ingreso que otras comunas, y que incluso eso coincide también ahora con estas 3 comunas que son las donde ganó el rechazo. Son tan solo esas 3 comunas, de verdad, en todo Chile ganó el rechazo, que son las comunas que son más privilegiadas, que tienen un índice de ingreso también comunal mucho mayor, y por ende son las 3 comunas también donde viven aquellas personas que tienen acumulado en ello todas las riquezas de este país. Y eso ha generado una sucesión también de luchas a partir de este tiempo. Podemos algunas de las grandes revoluciones que yo creo que también fueron muy importantes para marcar este proceso fue la Revolución Pingüina del 2006. La educación en realidad acá en Chile es todo un tema. Bueno, ustedes son un instituto popular, acá la educación está también muy segregada, y como hay muchas diferenciaciones, estudiar en Chile es muy caro, por ende no todas las personas tienen el acceso a la educación. Incluso muchos no podríamos estudiar si no existiera, por ejemplo, la beca que se ganó, que es la de la gratuidad, también en otra revolución que fue posterior a la del 2011, que o sea, fue como la revolución estudiantil, que también fue como otra gran revolución que yo creo que nos marcó mucho y que no, fue una acumulación de fuerza en el tiempo también. Y por ejemplo, yo misma, si no hubiese existido esa beca de la gratuidad, yo creo que no podría estar estudiando con esa beca, por ejemplo, a través de becas o de bonos, pero no existe una estructura que nos permita la garantía de derechos. Asimismo, también han habido otras grandes manifestaciones sociales que han sido la respuesta desde el pueblo hacia nuestro descontento. Otro movimiento, por ejemplo, muy fuerte fue el movimiento No Más AFP, que bueno, la AFP es el sistema de pensiones que está acá en Chile, que también está en manos de privados, y donde se utiliza eso para poder hacer inversiones en otras empresas, y que nuestras pensiones son efectivamente muy bajas y por ende Perdón, Nancy, ¿podés aceptar a Flor?
Perdón, Naika, perdón, pero No, no compañeros te que quieren preocupes. ingresar y yo no soy la administradora y le estoy avisando a Nancy, perdón. Sí, está bien, estas son cosas que pasan en las clases virtuales, ¿no? Y con esta vida online, así que está muy bien, no hay problema. Em, y bueno, además de quizás No Más FP, que fue un movimiento muy grande, podemos hablar también, por ejemplo, del movimiento feminista, que yo creo que también fue un movimiento muy fuerte en Chile. La marcha más grande en Chile son las feministas, porque también las mujeres estamos muy precarizadas acá en Chile. Hay muchas diferencias en salario, en derechos, nuestra salud es más cara. em, bueno, un sinfín de cosas, también hay muchos abusos, también matan a muchas mujeres en Chile también, entonces yo creo que el movimiento feminista en realidad tiene mucha fuerza y también ha sido determinante en todo este proceso, donde eh, hay yo creo, una rabia tan grande en Chile, sobre todo quizás yo creo que igual los jóvenes hemos tomado un rol fundamental en este proceso, pero que nos dimos cuenta que cuando somos capaces de organizarnos y cuando nos unimos también, podemos cambiar las cosas. Y creo que esa acumulación de organización, quizás antes a partir de demandas como aisladas o demandas precisas, a través de los cuales se levantaron movilizaciones, hubieran paro en los colegios, marchas muy grandes, eh, nos dimos cuenta que en verdad todas esas cosas específicas eh, tienen un origen también y que está llevado y escrito y oficializado en la Constitución de 1980, que es esta Constitución que es herencia de la dictadura. Una de las cosas que nosotros, diríamos, con el tema de lo que es puntualmente, vamos a ir como segmentando, porque dijiste un montón de cosas que son interesantes, pero en algunos temas como vamos a ir por parte como para poder desandar los temas. Como estudiantes nosotros, y por pertenecer a un lugar donde hay políticas de Estado, nos gustaría que entraras más un poquito en el tema de lo que es la educación en Chile y el tema de lo que es la famosa, bueno, lo que es la famosa LOCHE o cómo constitucionalmente esa política pública pasa a ser un servicio en el cual prácticamente la educación no es más un derecho, sino que es un servicio al cual quien pueda pagar accede. Porque creo que es una de las, bueno, al menos podemos coincidir que es una de las grandes diferencias estructurales que a lo largo del tiempo marca en Chile, ¿no? Sí, justamente, de hecho, incluso el presidente Sebastián Piñera, incluso él mismo dijo que la educación es un negocio, como que en realidad es un servicio, pero tiene que ver con que eh, es una realidad que esa es la forma en la que la educación se ve en Chile, y es así como está escrita también en la Constitución, y por ende hay diferenciaciones. Por ejemplo, en la educación secundaria tenemos los colegios que son municipales, que dependen del municipio, y por ende en ese municipio hay diferenciaciones también entre las distintas municipalidades de presupuesto. Entonces los municipios que tienen mayor presupuesto pueden entregar, o entre comillas, deberían poder garantizar una mejor educación, porque ahí también es otro tema cómo administran esos fondos. Eh, pero ya de partida el tener una mayor cantidad de fondos en una municipalidad, que vuelvo a comentar que son como estas tres comunas donde viven también las personas que tienen mayor ingresos del país, versus comunas como mucho más pobres, como pueden ser, no sé, por ejemplo, La Pintana, que es como siempre como una comparación que hacemos, que su ingreso es mucho menor, que la infraestructura es mucho peor, donde no hay, por ejemplo, computadores, donde, no sé, pues no tienen ni siquiera pizarra. Entonces, de verdad, es una diferenciación muy grande. Después están los colegios que son subvencionados. Y ahí, claro, también entra la cantidad de dinero que entrega el Estado, pero también
con muchas diferencias nuevamente, y están los particulares que son pagados. Entonces ahí también está la diferencia de que como es particular, como es privado, tienen como las libertades, entre comillas, de poder decidir cómo administrar su fondo y qué tipo de educación entregar también. Entonces, ahí nuevamente depende quiénes son los dueños, de cuál es el tipo de formación que quieren entregar, y claramente los colegios que son privados pagados tienen muchas mayores facilidades, pero como tengo yo la capacidad de acceder a esa educación que entre comillas es mejor, es teniendo dinero, y justamente hay mucha gente pobre que no tiene ese acceso al dinero, y bueno, y en el caso de la educación superior, también hay distintas formas. Por ejemplo, tenemos los institutos, tenemos los espacios técnicos, donde también la educación técnica es muy distinta. Incluso acá hay gente que piensa que los técnicos son menos, como que los miran en menos, pero en realidad la educación técnica es algo que es muy importante y es fundamental para poder contribuir a la sociedad y que pueda funcionar. Pero como todos esperan o aspiran a llegar a una universidad, existe como este sesgo y esta diferenciación social también. Y bueno, tenemos también como institutos que son profesionales, eh, que claro, también te entregan como un grado quizás un poco mayor, pero que aún sigue siendo menor en relación a la educación universitaria. Y en la educación universitaria también tenemos las privadas y tenemos las estatales, donde también hay diferencias entre una y otra. Quizá hay grados donde las universidades estatales son más antiguas, por ende tienen un grado académico mayor, eh, pero tienen un financiamiento bajo también. Por ejemplo, yo antes de estudiar, estudié en la Chile, en algún momento, que es como la mejor universidad acá en Chile, y a veces ahí estudié diseño, ahora estudio geografía en una universidad privada. Y bueno, yo a veces iba a clase y faltaban sillas, y tenía una prueba y no podía empezar mi prueba porque no tenía silla, entonces me tenía que ir a conseguir una silla a la otra sala, y llegaba tarde a mi prueba, entonces obviamente me iba más mal. Como que ese tipo de cosas pasan en las universidades estatales, que son, no podría decir que en realidad es muy simple, pero no lo es. Y las universidades privadas tienen mejores infraestructuras, notablemente la diferencia en la infraestructura, em, y yo creo que igual hay como diferenciaciones grandes como en cuanto a la calidad de la educación. Igual esa es otra demanda que fue muy latente, por ejemplo, el 2011, exigir calidad también en la educación. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, quería hacer una pregunta porque justo estaba con el tema de educación y es algo que siempre me llamó la atención. He visto algunos documentales y algunos videos donde hablaban muchos chicos que querían acceder a la universidad, y una de las cosas que decían que tenían que sacar créditos en los distintos bancos para poder ir pagando la universidad, y esos créditos a los cuales tenían que sacar eran a unos plazos, digamos, unos años que tenían que pagar, no sé, como a 20 años, pagando ese crédito que te habían sacado para ir a la universidad, y que incluso después de finalizar la carrera tenían que seguir pagando la universidad. ¿Eso es así? ¿Es correctamente eso? Sí, justamente, en realidad los aranceles en la universidad son sumamente caros, varían entre los 250.000 pesos y los 800.000 pesos mensuales. Bueno, nuestros dineros son distintos, pero eso es como el doble de un sueldo mínimo, o más o menos exactamente un sueldo mínimo. Por ejemplo, mi carrera cuesta más que un sueldo mínimo mensual. Entonces, incluso si tú después eres profesional, y como eres profesional joven, no tienes experiencia, también tu sueldo es bajo, estás pagando un crédito que es casi tu sueldo como entero, te lleva mucha parte del sueldo. Entonces en realidad es muy complicado. Acá en Chile estudiar es endeudarse. Perdóname, ¿cuánto es un sueldo mínimo? Ahora en este momento
son 320.000 pesos acá en Chile. Y mi carrera cuesta 350.000 pesos mensuales. Gracias a que tengo gratuidad, lo puedo estudiar, pero O sea, incluso, vos lo que hiciste, conseguiste una beca, un bono o algo por el estilo que te podía financiar, pero eso es reducido, es ampliado, todo el mundo puede acceder. Quiero no, creer que por la es jerarquización, como lo comentás, como viene sucediendo, no creo que esto sea muy abierto a todos, ¿no? no, no lo es. De hecho, las becas, hay distintos tipos de becas que son para distintos grados socioeconómicos. Entonces, la población que está en el grado más bajo, que es del 50% hacia abajo, puede acceder a becas que son mejores, se podría decir. Por ejemplo, la gratuidad, que es como la gran ganada de la movilización estudiantil del 2011, es para el 40% más pobre. Entonces, tampoco es que todos puedan acceder y la justificación está en que quienes tienen más plata podrían pagar, pero aún así quienes tienen un poco más de plata les sigue costando, porque tener un poco más de plata sigue siendo ser pobre, porque la distribución de los quintiles, que tiene que ver con el ingreso per cápita, igual está mal hecha. Entonces, no todos pueden acceder y las becas también son distintas. Por ejemplo, la gratuidad que yo tengo, mi carrera dura 5 años y, por ejemplo, si yo me eché ramo, no sé, me tuve un momento malo y me atrasé, porque mi gratuidad dura en mi carrera. Y así también, por ejemplo, hay becas de excelencia académica que si te saca notas más bajas, de nuevo tienes que pagar y vas perdiendo las becas. Entonces, siempre está como con ciertas limitaciones. Y bueno, está también el crédito, el CAE, que es el crédito del Estado. Ahí no te endeudas como con un banco, sino como con el Estado, pero también sigue siendo lo mismo, que tiene que ver con endeudarse. Y ahora con lo que se votó, diríamos, ¿no? Con el tema de lo que es la nueva constitución, significativamente, ¿cuáles son los cambios? Y si tienen implicancia significativa en estos aspectos, en el aspecto, por ejemplo, de lo que es la educación. Me imagino que la salud también, por las noticias que llegan acá, inclusive nosotros como estudiantes de historia hemos leído, al menos yo he leído bastante de lo que es Chile, pero no sé si todos los compañeros están al tanto. El tema de lo que es la salud también es una jerarquización, una privatización, el tema de lo que es la jubilación. Ahora, estos cambios en la Constitución, ¿cómo se pensaron desde los diferentes espacios? ¿Cómo se va a llevar adelante? Porque el referéndum es cambiarla. Ahora, ¿cómo se va a implementar eso y qué cambios significativos al menos son las demandas en las cuales se van a ver los impactos, ¿no? Claro. Bueno, ahora estamos pasamos la primera etapa de este cambio de la nueva constitución, que tenía que ver con este plebiscito. Y en este plebiscito se votaban dos cosas. Una era si aprobabas o rechazabas el cambio de la constitución, y la otra era cuál era el método a través del cual iba a ser cambiada esta constitución. Y ahí habían dos opciones, que una era la mixta, y la mixta quería decir que era mitad parlamentarios y el resto de elección popular, y la otra era la convención constitucional, que era que el 100% de las personas que van a redactar esta nueva constitución son electas de manera popular. Y bueno, ganó el apruebo y ganó la convención constitucional. Entonces ahora vamos a pasar a una segunda etapa que tiene que ver con las elecciones de quiénes van a ser los delegados constituyentes. Que aún estamos como con algunas disputas y luchas porque, por ejemplo, logramos ganar la paridad de estas personas que van a escribir esta nueva constitución. Entonces, va a ser paritaria. Pero también hay muchas más demandas, por ejemplo, de que puedan representar también a otros sectores y así poder asegurar que se puedan ver representadas diversas demandas también. Por ejemplo, una lucha acá muy grande es que pueda existir escaños reservados para pueblos originarios,
o escaño reservado, incluso también se está hablando para personas con diversos tipos de discapacidades. Y bueno, hay un montón de grupos, que igual es muy diverso este movimiento en realidad, que exigen también que hayan escaños reservados para diversos espacios. Por ejemplo, para trans también hay grupos que lo están pidiendo. Y una vez que pasemos esta etapa de poder elegir a quienes sean los delegados constituyentes, vendría la etapa de redacción de esta nueva constitución, que va a depender justamente también de quiénes sean las personas que sean electas en este proceso. Entonces, en realidad hay muchas cosas en disputa aún, y eso es como lo que desde el movimiento social hemos intentado como poder recalcar y visibilizar diversas demandas que queremos que puedan escribir estos delegados constituyentes también. Y ahí también nuevamente vuelve a ser muy diverso, pero yo creo que lo que la puede agrupar tiene que ver con un cambio de modelo. Y que pasemos de tener este modelo que es subsidiario a que sea un modelo que sea garante de derechos. Y dentro de esos derechos entran muchos que de verdad, claro, nuestra educación de verdad es muy de difícil acceso. Entonces, la educación en realidad es algo como que esperamos que pueda cambiar, que esperamos que pueda ser para todas y todos. Eso yo creo que es fundamental, o al menos que algo que se ha impulsado mucho desde la juventud también y desde los estudiantes. Justamente la salud, ahora también considerando que estamos en una pandemia, ha salido a la luz las diferencias también en la salud y en los sistemas de FONASA y de ISAPRE, y cómo también son tan caros los tratamientos, y por ende las listas de espera son larguísimas. Hay gente que se muere en la lista de espera. Incluso hay muchas enfermedades en las que es casi como que le da una enfermedad a alguien, por ejemplo, a ti te da cáncer y ya sabes que es difícil, como que no va a poder sobrevivirlo. Entonces incluso la gente se deprime y así. Un montón de tratamientos que no podemos llevar a cabo porque no tenemos la plata para poder acceder a la salud. Entonces yo creo que otro elemento que también es muy fuerte tiene que ver con la salud. Creo que otra cosa igual es la vivienda, que acá hay muchísimos comités de allegados porque la gente vive en hacinado. Incluso los tamaños de las viviendas son muy distintas. Y aquí de nuevo voy a hacer como esta diferenciación socioespacial, donde hay gente que tiene casas que son muy grandes, que tiene condiciones de vida muy óptimas, versus personas que viven muchas personas en una casa, entonces que no logran independizarse. Así que la vivienda yo creo que también es otro elemento muy fundamental, y en realidad que son todos nuestros derechos que son básicos. En realidad quizá otra cosa es la diferencia en la alimentación también. Podemos hablar también de las pensiones. Yo creo que otra cosa como que pegó muy fuerte son las pensiones. Entonces, como que se eliminen las AFP y que pueda existir un sistema de reparto que permita que todas y todos tengan unas pensiones dignas y por ende puedan vivir una vejez digna también. ¿Qué otro elemento, a ver, podría ser? ¿Puedo hacerte otra Bueno, en pregunta? realidad son... Sí, dime. Porque a mí lo que me llama la atención en este movimiento que surgió, digamos, a raíz del año pasado, por el tema del aumento en el boleto, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos subte o subterráneo, no sé, o tranvía. Lo que me llamó la atención que a lo largo de este tiempo, ¿no? Hasta llegado digamos, el voto por la nueva Constitución, se ha visto una cantidad de gente bastante importante a lo que ustedes le llaman la Plaza de la Dignidad. Pero una de las cosas que me llama la atención es la falta de referentes en ese sentido. Es como que hay una acumulación de gente que se junta alrededor de la plaza, pero no vemos referentes, digamos, claves o que sean visibles para llevar adelante un proceso que acompañe a la nueva Constitución.
tengo entendido que se está armando algo. La otra vez lo escuché al hijo de Miguel Enríquez, que ahora no me acuerdo cómo se llama él, que dice que se está conformando un frente, digamos, progresista o de izquierda, pero que no se estaría llegando digamos, a la totalidad de los grupos progresistas en Chile. Y no sé si vos por ahí como joven o como militantes notás esa falta de referente en un movimiento como el que está pasando ahora en Chile. Sí, sí, mira, de hecho, justamente lo que ocurre es que es un movimiento que es en realidad espontáneo, que surgió también de manera espontánea. Por ejemplo, claro, han habido muchos movimientos sociales que se han manifestado de diversas formas a lo largo de esta historia, que es un poco lo que hablábamos al principio, eh, y comienzan estos saltos de torniquete en el metro, que claro, ¿y por qué yo creo que pegó tan fuerte esto del metro? Que es porque es una red de transporte que une a toda la región metropolitana, que claro, es como el lugar que acumula mayor población acá en Chile, que es grande y que por ende también, como existen también problemas con el transporte, que también es muy alto, que hay pocas micros, que vamos siempre apretados. El metro significaba un espacio donde la gente lograba trasladarse. Entonces, cuando empezaba a existir estos saltos de torniquete, como que espontáneamente ocurrió en muchos lados. Entonces se quemaron los metros y se paró la movilidad del espacio. Y esta espontaneidad que se dio en un origen se ha seguido reproduciendo en la movilización, porque es mucha la gente y que también lo bueno o lo que pasó es que se vio que comenzó la movilización en un espacio y en otros lados de Chile, y así en Chile completo, empezó a replicarse. Y nos dimos cuenta que este como hecho específico motivó tanto que son muchas personas las que se movilizan y por ende también es súper complejo poder llevar la línea de la movilización porque es muy espontáneo, porque es como que de repente se llena Plaza Dignidad. Y en un intento de poder darle curso como de forma más ordenada, se han levantado diversas plataformas. Tanto con organizaciones sociales que venían trabajando quizás su tema específico, por ejemplo, desde la Brigada Ramona Parra, de la cual formo yo, siempre viendo como el lado del arte, de la resistencia, de lo importante de democratizarlo, etcétera, quizás otras organizaciones, elementos específicos. Entonces se levantó, me imagino que hablas del vocero de la ACES y que hablaba él de unidad social. Y bueno, Unidad Social fue un espacio que intentó agrupar a estas diversas organizaciones sociales, donde íbamos como, bueno, yo también formé parte, bueno, formo parte aún, en realidad, de ese espacio. Entonces van 2 voceros por organización a ese espacio y hacemos asambleas. ¿Y qué ocurre en estas asambleas? Que también va mucha gente y por ende se han levantado distintos liderazgos. Y de repente pasa también que nos infiltran y se intenta romper ese espacio. Y de repente ha sido un poco complejo lograr dar representatividad a esta diversidad de espacios y de personas, pero se ha intentado. Lo complejo es que es, es muy diverso también, y en esa diversidad incluso entran, por ejemplo, sectores de la derecha que quieren seguir manteniendo este espacio conservador en Chile, y ahí se forman disputas. Y en esas disputas, bueno, lamentablemente de repente puede entrar el ego, puede entrar diversas, como quizá objetivos entre los cuales formar parte de eso también. Pero bueno, yo creo que igual lo que se puede sacar de ahí como en limpio tiene que ver con que, a pesar de que es complejo porque es mucha gente y no se le puede lograr dar representatividad a tanta gente, sí logramos dar cuenta de que existe un grupo muy amplio
de personas que están intentando organizarse. Y bueno, también pasa que como esto es muy popular y desde diversos espacios que sale gente que quiere movilizarse también, este grupo o esta movilización intenta representar también a la diversidad y a esta masa también. Pero claro, ahora eso es como algo que tenemos o que vamos a tener que ver con esta elección de los delegados constituyentes. Entonces ahí quizás lo que va a pasar es que van a ir surgiendo distintos liderazgos o quienes han sido líderes también de ciertos espacios, que la idea es que pueda mantenerse esa representatividad que se dio en la movilización, ahora también en el proceso de la nueva constitución. Anaika, ¿sabés que cuando vos relatás las demandas en cuanto al sistema previsional, cuando hablas de las asambleas populares, cuando hablas de la diversidad de la movilización, y uno ve también las imágenes de la fuerte represión policial y este hartazgo social, a uno como argentino no deja de sentirle cierta memoria emotiva con nuestra crisis del 2001, con el que se vayan todos, que fue de alguna forma también el estallido social consecuencia de las políticas neoliberales que retomaban las políticas económicas de nuestra propia dictadura. Y en ese proceso nuestro se parió también un actor político protagónico en su momento y que después llegó a la política argentina para quedarse, que era y es el piquetero, el trabajador desempleado que corta ruta o marcha en una calle, y fue un actor político que llegó para quedarse, pero que surgió también del emergente social de esa situación de crisis. En el proceso chileno, ¿cuál crees vos que es ese actor político que llegó para quedarse? Mira, yo creo que como lo que más se puede rescatar es que yo creo que estamos quizás dándole un nuevo vuelco a la política, porque en Chile es un país donde la política ha sido muy corrupta, donde las grandes instituciones se roban mucha plata y por ende está muy desprestigiada también. Es decir, como incluso al punto de que la gente no quiere nada con los políticos. Y como similar a que se vayan todos, es como que no les creen a nadie. Entonces, esa negación yo creo que también tiene que ver con un poco de esta desunidad que se pudo generar en algún momento. Pero yo creo que lo que hemos ganado y que hemos aprendido también de esta movilización es que organizarse sí sirve y que gracias a esa organización logramos tener un plebiscito, que en el fondo es una ganada del pueblo, que aquí pasó un poco que finalmente esa definición se tomó bajo un acuerdo entre partidos, pero que en realidad nosotros decimos que no es por este acuerdo que se hizo, sino que es porque nos dimos cuenta que al movilizarse, de verdad podemos hacer cambio. Y eso yo creo es algo que ya nadie nos puede quitar, porque nos dimos cuenta que en la unidad se pueden pensar distinto y se puede tener sueños que son colectivos y se pueden alcanzar esos sueños también. Yo creo que eso es algo que ya se quedó y que nos ha logrado generar también mucha fraternidad, mucha compañía y mucho ímpetu también de lucha. Por ejemplo, acá lo que nos pasó es que los viernes, bueno, el 18 de octubre esto fue un viernes, este estallido, y los viernes no ha dejado de existir movilización en Plaza Dignidad porque la gente ya tomó esta costumbre de movilizarse y de estar ahí y conseguir lo que es derecho. Yo te quería preguntar, así como estos nuevos cambios, la importancia o la implicancia que ha tenido lo que es la marea verde que ha pasado la frontera y que nos une
como países, y los movimientos feministas, cómo han trabajado, cómo hoy en día están actuando en relación a todo este cambio en este proceso, desde cómo están acompañando. Acá nosotros, bueno, seguramente estarás al tanto, en la Argentina estamos bregando desde hace mucho tiempo, y desde hace 2 años la calle ha tomado otra impronta con respecto a los movimientos feministas, y en Chile eso, dentro de estos movimientos, de esta nueva marea que se genera, ¿dónde está presente? ¿Dónde se manifiesta? Sí, de hecho, el movimiento feminista en Chile yo creo que va tomando cada vez más fuerza. Y eso se puede ver, bueno, comenzó un poco que se podría decir también como muy en la línea de lo que estaban haciendo ustedes, que era también apoyar esta lucha, y nos dimos cuenta que en Chile surgió como algo que al principio fue muy como por poder defender el aborto libre en Chile, que es algo que no existía, y una parte muy fuerte de esa movilización tuvo que ver con eso, con poder levantar el aborto. Y en un momento lo logramos, y tenemos ahora un aborto en 3 causales, y que todavía tenemos la deuda de que sea un aborto libre, y que además, después de ganarlo, nos pusieron esta etapa de la objeción de conciencia a través del Tribunal Constitucional. Entonces ahí los doctores pueden decir, no, es que en realidad no cumple, no está dentro de la causal y no aborto igual, como no puede existir el aborto. Entonces ya, logramos esto, pero de nuevo nos taparon, que es algo muy común en Chile también, que logramos tener algo y después sale otra ley del Tribunal Constitucional, que es quien, el Tribunal Constitucional es como el juez de la Constitución, ese es como su objetivo. Entonces, viene el Tribunal Constitucional y dice, no, esto es inconstitucional, así que no puede ser. Y eso es como también algo que es muy importante en nosotros, como de por qué cambió la Constitución. Y bueno, con eso fue como una lucha muy grande. Luego, otro elemento muy importante fue la educación no sexista, que también es otro elemento que de nuevo nos toca en la educación, que en Chile es muy sexista la educación, y vemos el machismo en el aula, vemos a profesores acosando a estudiantes, o no tomando nada en cuenta, por ejemplo, a un estudiante de ingeniería porque es mujer, como ese tipo de cosas son muy comunes. Entonces, esa otra lucha fue muy importante. Y la otra también eh, tiene que ver con el acoso callejero, por ejemplo, que también es un lugar donde existe mucho acoso, donde existe muchas violaciones también. Y ahí otro elemento, incluso eso es algo que ahora yo creo que está muy latente, incluso este último mes, que se hizo una movilización muy fuerte, incluso fueron las primeras movilizaciones durante la pandemia, porque bueno, estábamos en cuarentena también, con mucho miedo de contagio en algún momento, y la movilización por Antonia, que fue una chica que se suicidó después de que la violaran acá en Chile, esa movilización, ese caso puntual hizo que brotara de nuevo la movilización. Fue la que la abrió, y fue el caso que hizo que en Chile en todos lados se movilizaran mujeres. Volvieron las barricadas, volvieron, no sé, en las plazas estaba lleno de personas con globos morados. Eso volvió a darle este sentido, como que lo revivió, fue nuestro como inicio de este estallido 2.0 que le decimos nosotros, y ahora en octubre, bueno, volvió. Y también existió mucha organización, se han levantado muchos colectivos feministas y organizaciones feministas. Tenemos, bueno, quizás la más conocida es la Coordinadora 8M, que siempre ha estado como muy presente en quizás ser como, a ver, como hablamos hace rato, que de repente no existe como un espacio que dé tanto liderazgo, pero la Coordinadora 8M yo creo que es de las coordinadoras que igual logra hacer convocatorias. Por ejemplo, si la Coordinadora 8M, que es de 8 de marzo, que bueno, dice, por ejemplo, el viernes en Plaza Dignidad empieza a las 12,
llega muchas mujeres el viernes a las 12, porque tiene una llegada muy grande el feminismo acá. Y también han sido las marchas más grandes. Las marchas feministas este último tiempo, la del 8M de este año, yo creo que es la marcha más grande en la que he estado. Incluso yo diría que fue más grande que la marcha del millón, que fue una marcha también muy grande en Chile. Porque era la Alameda, pero además eran, no sé, 10 cuadras más hacia ambos lados, que eran otras marchas, porque ya la gente, habían tantas mujeres que no podíamos caminar todas por la Alameda, era imposible. Y bueno, también han surgido otras intervenciones más culturales, por ejemplo, las tesis, que se hizo conocida mundialmente también con su canción de El violador eres tú. Eso también ha pegado muy fuerte. Y también muchas cosas como pañuelazo o cuecazo, porque igual se ha ido volcando muy cultural también las manifestaciones acá. Yo te quería preguntar en relación a tu militancia, en relación al arte, porque si bien vos estuviste nombrando un montón de hechos simbólicos que formaron parte de todo este movimiento, en el contexto actual, en la última votación, votaron 6 millones de chilenos y chilenas que, más allá de estas 3 comunas de Santiago que votaron en contra, pero ese número de 6 millones, si no estoy mal informado, es un número al cual no había llegado ningún partido político y ningún candidato puntual en Chile. Entonces, dentro de tu militancia y la de tus compañeros y compañeras dentro del muralismo, ¿qué símbolos lograron ustedes rescatar de esta lucha histórica y qué símbolos tuvieron que adoptar de las nuevas generaciones para atravesar a la sociedad en general? Sí, sí, mira, como bien dices, justamente es una votación que fue muy alta en comparación a lo que venían siendo las votaciones anteriormente. Por ejemplo, la elección pasada tuvo muy baja participación, por lo que, por esto mismo de la deslegitimación de la política en Chile, porque la gente ya estaba cansada, decía, bueno, yo, como un comentario muy típico chileno, así como, tengo que ir a trabajar mañana igual, así que da lo mismo, porque no creía nada. Lo que marca este cambio y de por qué ahora hubo mucha más gente votando, tiene que ver con que es una ganada del pueblo, que fue el pueblo el que exigió este plebiscito, que fue una demanda que comenzó así a levantarse, así, nueva constitución, y empezamos, por ejemplo, nosotros desde la BRP rayamos todo Chile, así como nueva constitución. De verdad, como mucha gente quería una nueva constitución, se dieron cuenta que se abrió este espacio, entonces la lucha también tiene que ser amplia, como no es en la calle, pero también es votando. Yo creo que como se dio cuenta que podía hacer un cambio y que sí somos actores de ese cambio, porque como jóvenes también nos hicimos partícipes. Por ejemplo, no sé, el grupo de niñas de secundarias que decidieron saltar el torniquete, dijeron, pucha, yo salté el torniquete, pero ahora se me está abriendo la posibilidad de votar también. Y yo creo que igual la juventud marcó también ese proceso, porque la juventud no votaba, pero ahora la juventud que sí fue parte de este proceso de movilización quiso votar. Y quisieron también ser parte de esta campaña. Por ejemplo, eso es otra cosa, que la campaña también fue muy distinta a otras campañas que, bueno, de partida por la pandemia también, pues, que no podíamos hacer campaña como antes, quizás con tanto casa a casa, o cosas típicas como de acá, que son como los banderazos, pero era tanta la efervescencia que en realidad no nos importaba la pandemia. Entonces, todos salimos a hacer campaña, y quienes estábamos por el apruebo íbamos, y obviamente tomando todas las precauciones, pero íbamos. Entonces, como había también mucha más gente que se hizo partícipe de distintos espacios, hubo también más información. Entonces, como pudimos llegar a ese acceso, votamos más. Y bueno, otra cosa que yo creo que igual es esencial
tiene que ver con que nos tocó muy a fondo. Por ejemplo, yo, no sé, yo misma como estudiante, como también trabajadora, que tengo que trabajar también y estudiar porque necesito pagarme la fotocopia y todas esas cosas, y también como hija, y también que veo que mi abuela no tiene la pensión, y así como en realidad es algo que nos toca muy de fondo, porque nos ha hecho sufrir mucho, que también pasa a ser hasta algo emocional de poder mejorar tu calidad de vida y de ser parte. Yo creo que eso es otra cosa, que queremos ser parte de esta historia, porque en realidad estamos cambiando la historia, estamos haciendo historia. Y bueno, igual hay otros sucesos quizás que pueden ser significativos, no sé, como, bueno, por ejemplo, y también dentro de este proceso hubo mucha represión, mucha represión. eh, Nosotros decimos que estamos viviendo incluso una dictadura. Bueno, hay distintas visiones en verdad, pero tenemos toque de queda, hay más de 400 casos de traumas oculares, hay personas que perdieron la vista en ambos ojos, eh, hubieron muchas muertes también, muertes, así, asesinatos de personas que estaban luchando. Entonces, eso también yo creo que es muy significativo y que nos tocó muy a fondo también fue como un proceso lleno de emociones, al que teníamos que decirle ya basta, no podemos seguir viviendo así y necesitamos cambiarlo. Y se hicieron escuchar, vaya que le hicieron escuchar. Bueno, por nuestra parte, en relación a Pato y yo, que éramos más o menos los que íbamos a moderar la charla, las preguntas que queríamos hacerte nosotros ya te las hicimos y muchas otras quedaron afuera por lo bien que explicaste toda la situación. Así que ahora queríamos abrir un poco, si bien hubo algunas preguntas en el medio, abrir directamente el micrófono a acá compañeros y compañeras. Tenemos la suerte de que haya docentes, estudiantes, directivos, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta a Naika, es este el momento. Hola, buenas noches a todas y todos. Yo quería preguntarte un poco qué rol, si habían jugado algún rol activo los sindicatos, la Unión de los Trabajadores, en todas estas movilizaciones. ¿Cuál era la posición, digamos, más organizada de los trabajadores? Sí, mira, claro, la CUT es la Central Unitaria de Trabajadores acá en Chile, que agrupa a la mayoría de los sindicatos y que tiene un despliegue muy grande a nivel nacional, y que formó también parte de esta coordinadora de unidad social y que, claro, constantemente está defendiendo los intereses de los trabajadores. Y claro, fueron ellos como parte activa, muy activa de esta movilización. Jugaron un rol muy determinante en un proceso puntual, que fue la paralización de los puertos, que son los sindicatos de los puertos. Y ese elemento que se cerró la mayoría de los puertos un día entero, que hubo paro, eso significó un costo de dinero muy grande para Chile, porque es a través de los puertos bueno, es todo el flujo de la economía, porque Chile igual es un país exportador y también recibe eh, otras cosas desde afuera de diversos países, y esa paralización que fue tan grande y que significó un costo económico muy fuerte para Chile, lo que logró fue que en el fondo, o el análisis que hacemos un poco, que es que los empresarios también hicieron este ejercicio porque vieron involucradas sus pérdidas económicas. Entonces, ese fue el hecho, finalmente, que hizo que se tomara esta definición de agrupar a los partidos políticos y que luego se tomara la definición de tener este plebiscito de la nueva constitución. Entonces, en realidad, el aporte de los sindicatos fue fundamental porque en el fondo son las y los trabajadores
los que hacen que el país funcione, se podría decir. Entonces, que los trabajadores se hayan paralizado, en realidad fue muy importante. Creo que donde pudimos participar diversos actores también, al final esta unidad de muchos actores hizo que lográramos hacer este cambio. Acá un compañero en el chat te pregunta si tuviste compañeros, compañeras o conocidos que hayan sido desaparecidos por la policía tras la lucha. Mira, algún conocido cercano, no, por suerte no. Pero sí tuvimos casos de persecución. Por ejemplo, a una compañera la seguían, le tiraron como en ocasiones muy seguido también lacrimógenas al cuerpo, la sacaron de un departamento, porque no puede entrar si no tienes una orden, a un departamento para tomar detenido a alguien. Esa orden no existía y entraron a su casa y se la llevaron. Ahora, por suerte tuvimos como mucha prensa bien, pero sí hubieron muchos casos en que podría haber pasado. Incluso en algún momento se filtró un informe de carabineros donde estaban personas a las que ellos como que tenían puesto su ojo. Y ahí sí habían varias personas que yo conocía que estaban en esa lista, compañeras que son dirigentes, creo que todas eran mujeres, de hecho. No, bueno, eso no me acuerdo bien, pero habían varias compañeras que estaban en ese espacio, que eran perseguidas. Yo misma igual como que estoy segura de haber tenido pinchado mi celular, como que se me cruzaron sonidos de los pacos muchas veces de repente estando en llamadas, como ese tipo de cosas nos pasaron, pero bueno, por suerte no desapareció nadie que conociéramos, pero que de todas formas igual nos duele muchísimo porque fueron alrededor de 30 casos de personas que murieron en este contexto de lucha. Hola Naika, buenas tardes. ¿Sí? Hola Gustavo. ¿Qué tal Naika? Buenas tardes. Bueno, yo soy Facundo Fernández. Yo por ahí la historia de Chile me toca de cerca porque tengo muchos amigos chilenos, he estado en Chile. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de Chile es esa dicotomía que hay en la sociedad. En Chile pueden pasar cosas como ir a comprar el pan, ir a comprar 2 panes y que el comerciante te obligue sí o sí a darte el ticket, como un arraigo muy fuerte a la legalidad, que para muchas cuestiones puede ser algo bueno, como que una persona se desmaye en un bar y que nadie la siga, que todo el mundo espere a la ambulancia porque eso es lo que corresponde. Una gente estructurada hasta el extremo, pero otra cosa que también me llamó la atención de Chile es que, no sé si me lo permite, es que, bueno, a mí me pasó estar en los carnavales de Valparaíso y yo pregunté, y que estaba todo el mundo tomando alcohol en la calle, y yo le pregunto a una amiga, ¿qué pasa si caen los pacos? Y ella me decía, no importa, la gente le tira botellas y los pacos se van. Entonces uno ve en Chile esa dicotomía entre una sociedad muy estructurada y una locura generalizada que estalló el año pasado. La pregunta es, el año pasado una amiga me dijo que el problema era que en Chile no hubo peronismo. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene el peronismo en Chile? ¿Realmente creen que el problema de Chile es que no haya un peronismo, que no haya algo más moderado? No sé si se entiende la pregunta, fue algo... ¿Se entiende la pregunta o no? Porque tengo un internet muy precario.
Le preguntaste sobre peronismo y Anaica se fue. ¿Qué hiciste, Facundo? Y somos así. ¿Qué hay? Lo echaste antes de Peronistas firmar somos así. No sabemos los argentinos qué es el peronismo. Peronismo es ese vino que se toma. Es todo puro, es ese termidor que. Se le cortó Pero internet. ¿se ¿no? entendió bien el relato o se cortó en el medio? No, sí, en la parte de Escuchar se peronismo. escuchó. Sí, en la parte de peronismo cuando se No empezó se a cortar entendió, la pero se comunicación. Claro. En realidad Eso- cuando eso dijiste quedó peronismo, claro. los servicios cortaron todo, porque no quieren que trasciendamos la cordillera. Salía un cartel que No tenía queremos peronismo una en banda Chile. de ancha muy baja, Anaica. No sé si a ustedes Ah. les salía el cartel, pero yo como No. estoy grabando, Sí, sí. salía ese cartel que estaba con banda ancha muy baja. Bueno, mi pregunta era porque el año pasado, hablando con una amiga chilena, me decía, el problema es que nosotros no tuvimos peronismo y todas estas protestas no tienen un marco para poder organizarse. Entonces mi pregunta era meter un poco, preguntarle eso, ¿qué visión tienen del peronismo de Chile y realmente qué pasaría si existiese un peronismo, ¿no? Porque de alguna manera, para eso me invitaste, si que te deje. Tu amiga era Fernanda Raberta, ¿quién era? El tema, los peronistas quieren meter el peronismo a nivel mundial ya. Igual escuchame, Facu, quédate tranquilo, que acá bastante que te vangan en la pregunta, quédate tranquilo. Vamos a ver Bueno, si se le de alguna forma amalgamamos. Ahí volvió. Escuchame. Ahora preguntar que se quiera afiliar, Facu. Pregunta. Esa me toca a mí. No pregunté de Tiene vuelta. muchos beneficios el carnet. Con el carnet de PJ podés acceder a un montón de beneficios. Hay una isla en el Tigre. Ahora Hay sí. convención en la costa atlántica. Bueno, retomamos la pregunta de Facundo. Sí. No sé alcancé si- a escucharla. No. Mejor. Acá no pasó nada. No, bueno, te comento, digamos, yo estuve en Chile, tengo muchos amigos chilenos y yo lo que veo de Chile es que es una sociedad muy radicalizada. Uno tiene gente muy estructurada, uno va a comprar pan al comercio de la esquina y sí o sí le dan el ticket. No hay forma de esa argentinada de, bueno, no importa. Se desmaya una persona en un bar y nadie se mete. Por más que la persona se esté muriendo, todo el mundo espera que venga la ambulancia, cosa que a mí me sorprendió. Obviamente fui el único que se metió en esa circunstancia. Pero también he visto, por ejemplo, que en los carnavales de Valparaíso todo el mundo se pone digamos, a tomar y que había pasado de ver tapizado de gente tomando en la calle, algo que en Chile está prohibido. Y le pregunto a una amiga, ¿qué pasa si llegan los pacos? Y ella con total normalidad me dice, no, dice, todo el mundo le empieza a tirar botellas, los pacos se van. Como si fuese algo totalmente normal. Entonces, yo ahí me di cuenta que la mayoría de la gente en Chile es muy estructurada, pero hay una minoría de izquierda que está, perdón por la expresión, muy loca, que está dispuesta a todo, y eso es lo que se vio el año pasado. El año pasado yo estaba muy preocupado, y hablando por WhatsApp con una amiga chilena, mi amiga me decía que el problema es que en Chile no hubo peronismo. Como que no hubo una base para canalizar toda esa protesta. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre lo que fue el peronismo y si realmente coincidís con la opinión de mi amiga de que realmente faltaría en Chile un peronismo para poder canalizar toda esa lucha. Sí, mira, yo creo que sí, se podría decir que sí. En verdad la sociedad chilena igual es como
Somos raros, en verdad, porque como que nos creemos como los europeos de Latinoamérica, como que el chileno tiene mucho eso de creerse como algo que quizás no es, como, eso se relaciona también como con cómo se relaciona con la institucionalidad, y donde justamente, claro, para algunas cosas tenemos como la moral alta de ciertas cosas, pero cuando tenemos que involucrarnos activamente para poder revertir una situación, como que desaparece. Y justamente es como lo que tú comentas, como esos casos son muy, muy replicables. Y yo creo que ocurre que en este momento cambia, no porque haya existido quizás como un proceso de educación política o de estas ganas de formar parte o de esta como de ser ciudadano, como de la vida ciudadana. Eh, Porque estamos agotados. Yo creo que nos quitaron tantas cosas y nos han privado también de tantas cosas de nuestros derechos, que también nos quitaron el miedo. Eso es como también otra frase que fue como el boom acá, de que nos quitaron todo, que también nos quitaron el miedo. Y también pasa esta disputa, por eso esta disputa con los pacos, porque los pacos en el fondo lo que representan es la represión de la institucionalidad. En el fondo, el gobierno el que manda a los pacos a defenderlo y a reprimir también la movilización, porque como no somos una sociedad que esté, o bueno, yo creo que ahora está cambiando, pero no éramos como una sociedad que estuviera acostumbrada a poder ser parte de la política, porque la política estaba solo en un aspecto que era como los de arriba, entonces tampoco tenían, no tenemos esta como costumbre o interiorizada la participación política. Entonces, como cuando nos intentamos organizar y demostrar fuerza con manifestaciones, que la más quizás como común y mayor demostración de fuerza puede ser una marcha, o cualquier elemento, nos reprimen. Entonces, como ya estamos cansados de esa represión, ocurre esto de que efectivamente pasa todo. La disputa es con todo, es con fuego, es rompiendo cosas, porque no, de otra forma, lamentablemente, no logramos tener respuesta. Entonces, tuvimos que llegar a un punto de violencia para poder ser escuchados, pero también porque la respuesta desde la institucionalidad es violenta, y nos violenta de una forma muy fuerte. Y bueno, también es muy distinto, igual, claro, los pacos tienen armas, tienen chaleco antibala, la lacrimógena no le hace nada porque no sabemos bien qué, pero claramente algo les dan para que no les haga nada. Entonces, como en realidad ellos están tan armados o preparados para esta batalla, en el fondo también viene la primera línea, y le decimos así acá, que la primera línea es la que va al choque en la marcha, adelante defendiendo la movilización, y que también está dispuesta a todo, porque los pacos están dispuestos a todo, los pacos están dispuestos a matar y nos han matado. Entonces también viene la parte de la defensa popular, que es evitar eso. Entonces incluso se formó una organización de todo eso, que están los que tienen el escudo, que no hicimos escudos, están los que rompen el pavimento, están los que tiran, los que tienen la banda, y así también de forma espontánea se ha ido levantando esta organización, porque tiene que ver también con que la institucionalidad no nos da el espacio y tampoco existe formación cívica, entonces es la forma que tenemos de revertirlo y de hacerle una oposición a este espacio. Gustavo, vos querías hacer una pregunta, si sos el último, cerramos acá. A ver. Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Soy Gustavo Manaica y mi Hola. pregunta tiene que ver con
el rol que juegan los medios, ¿sí? Muy En todo importante. esto. Y otra preguntita más cortita para entender un poco más. ¿La concentración económica es igual que la concentración de población? Es todo en Santiago. O sea, todo el epicentro es en Santiago. Sí, mira, de hecho, 2 puntos muy importantes, ambos, que yo creo que Porque también, tienen tan relacionados. sí, justamente están muy relacionados y porque acá en Chile también la acumulación es de ambos, como, claro, justamente existe una centralidad muy grande, es decir, acá como, es como que Santiago fuera Chile, porque todo pasa en Chile, porque también todas las personas y grandes grupos económicos se desarrollan en Chile. Entonces, las decisiones se toman acá, por ejemplo, todo el flujo de dinero está concentrado acá, a pesar de que los recursos naturales, que ese es como otro tema muy grande, que se me fue a tocar antes, que es también otra lucha muy grande, que es por la sustentabilidad y por la garantía y mantención del medio ambiente. Entonces, a pesar de que los recursos estén en distintos lados, igual toda la plata está en Santiago. Entonces, claro, existe una acumulación grande. Y esta acumulación de estos grandes empresarios que son los dueños de estos recursos de esta grande empresa, ocurre que también son dueños de los medios de comunicación. Y son dueños de los medios tampoco porque sus grandes ingresos de plata sea con lo que ganan con los medios, sino porque lo que ellos ganan a través de ser dueños de estos medios de comunicación es mantener su hegemonía. Porque a partir de esa hegemonía que es cultural y que es comunicacional, lo que hacen es validar su modelo y le hacen creer a la gente que eso es lo correcto. Y ahí entra la publicidad y esta idea del individualismo, del consumismo, de tener los productos que ellos son los que venden y de mantenerse como en una comodidad con este sistema, con la esperanza de poder surgir quizás de que si me esfuerzo voy a lograrlo, pero en realidad hay un modelo que no te lo va a permitir, pero que son estos medios de comunicación los que siguen reproduciéndolo. Y la acumulación es tanta acá en Chile que hay 2 grupos que son los principales que acumulan todo. Y estos 2 grupos económicos tienen diarios, tienen radios, tienen la tele, y no tan solo tienen una radio, por ejemplo, sino que tienen la mayoría de las emisoras son del mismo dueño también. Entonces, a pesar de que tú tengas, por ejemplo, una radio que toca rock, otra radio que toca, no sé, cumbia, otra radio, su línea editorial es la misma. Entonces, eh, los grupos conservadores tienen todos los medios. Y por eso también la importancia que le tomamos desde la Brigada Ramona Parra de nuestro trabajo, que surge también justamente y precisamente por esta acumulación de los medios de comunicación, donde en realidad nosotros no vamos a tener jamás como la plata para hacerle juego o vamos, o un canal en la tele o esas cosas, pero sí tenemos las cosas que son nuestras, porque son los muros de nuestras casas, que son nuestras manos, que es la pintura, que son las brochas, y a partir de eso es donde vamos escribiendo también nuestra propia historia y que le vamos intentando a hacer un juego, porque en el fondo la gente y nosotros donde nos movemos estamos igual en la calle, entonces en la calle donde intentamos poder plasmar cosas que pensamos nosotros también, porque, bueno, además la manipulación de los medios es muy grande, entonces tenemos que salir a desmentir también y a mostrar lo que en realidad queremos y también hay nuestras demandas, por nuestras problemáticas, nuestras demandas y poder ir Naika, visible. es un actor político importante de los medios, por eso te lo pregunto, ¿sí? Quería repreguntarte una sola cosa que para mí es importante, que ¿por qué no hay, o sea, es libre de ir a votar, ¿no? O sea, ¿por qué no se vuelcan para votar? ¿Por qué no hay un canal de vuelco hacia la política? Porque en realidad lo que están haciendo ustedes es política, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las preguntas, creo que te la hizo uno de mis compañeros, pero yo voy a ser más directo. ¿Por qué no hay un partido o un político que represente toda esta columna, ¿sí? En las urnas?
porque se juega en las urnas, se juega en la calle, ¿sí? Y ustedes se la juegan mucho en la calle, pero cuando llega el momento de las urnas, ¿qué es lo que pasa? Esa es la pregunta, ¿qué pasa? Sí, sí, mira, de hecho es como algo súper complejo. Yo creo que pasa también con la deslegitimidad de los procesos y con la deslegitimidad de las instituciones. Entonces, como está pero demasiado deslegitimado, la gente incluso no cree en los candidatos ni cree en la política, como que en el fondo los medios de comunicación también son los que se han encargado de intentar ver que todos son iguales. Entonces la gente, o lo que esperan los medios de comunicación, que crea la gente, que en el fondo igual al tener tanta capacidad de línea editorial, de que la gente lo ve en todo, lo termina creyendo. Entonces cuando no existe un espacio donde uno pueda mostrar la otra cara, te quedas solo con lo que ves en la tele. Y la tele lo que dice es que todos son iguales. Y hacen un juego muy, muy duro. Por ejemplo, la campaña del rechazo decía como votemos rechazo porque una nueva constitución no sirve de nada porque siempre va a ser igual. Pero que si es que se llega a aprobar, quienes la escriban tienen que ser los más preparados. Entonces ahí sí son los mismos de siempre. Y ahí uno después se van topando entre ellos, pero aún así lo intentan. Entonces como ese pensamiento llega a calar lamentablemente tan profundo, de repente termináis creyéndote que todos son iguales. Po. Y los candidatos, por ejemplo, que sí podrían representar eso, que hay varios, por ejemplo, ¿qué pasa en los medios? Los desacreditan. Entonces, también es muy difícil. Por ejemplo, un caso muy icónico es Camila Vallejo. Me imagino la conocerán, que fue una de las mayores dirigentes del movimiento del 2011, que era como muy querida en realidad, se hizo conocida mundialmente por su trabajo, porque sí representaba a los estudiantes, de hecho fue como un espacio de mucha movilización. ¿Y qué han hecho los medios de comunicación con la Camila Vallejo? Inventan cosas. Por ejemplo, que ella tenía un Audi, que entonces que ella no era representante del pueblo porque ella sí tenía la plata para comprarse un Audi. Entonces que todo lo que ella decía no valía nada porque en verdad es igual que el resto, igual de corrupto, igual de que tiene la misma plata. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ve las noticias en el matinal de la mañana, si tomando desayuno, que la Camila Vallejo tiene un Audi. Entonces, ¿qué piensa la gente? Como, ah, no, ella es igual que todos. Y así los van desacreditando. Ahora, igual, por ejemplo, la Camila Vallejo logró ser diputada porque a pesar de eso, ella igual tuvo una muy buena votación al punto que logró doblar. Entonces, por ejemplo, Camila Vallejo podría ser un ejemplo de alguien que aún así como que logró llegar, pero en general es muy complejo porque los medios son fatales, de verdad. Es como crean fake news, son negacionistas. A nosotros en la BRP nos inventaron que éramos terroristas y que habíamos asesinado gente en la Unidad Popular. Entonces, y toda la gente así como, ay, ¿qué onda la BRP? Y nosotros somos una brigada que hace murales, como pintamos murales. Y los medios, que eso salió en la tele, en un programa de horario que todos lo tenían, así mayor sintonía, Camila Flores diciendo que somos terroristas. Entonces, ese tipo de cosas acá es muy recurrente. Y bueno, y ahora igual tenemos como algunos candidatos que son como, que podrían ser representativos. Por ejemplo, ya voy a mencionar a otro que puede ser Daniel Jadwe, que él es alcalde de Recoleta y ha impulsado cosas populares. Por ejemplo, impulsó la farmacia popular. Entonces ahí los precios son mucho, mucho más baratos, como 12 veces más barata que en una cadena de farmacia normales, como de las que tienen estos grandes empresarios. Entonces, eso ha causado mucho impacto, como la farmacia popular, después hizo la óptica popular, hizo la inmobiliaria popular, y todo eso ha permitido que mucha gente de esa comuna logre tener acceso a cosas que lamentablemente este sistema no permite, producto de esta constitución. Entonces, como él le hace este choque a todo eso, ha tenido muchas ganadas.
pero él también ha sido muy desprestigiado por los medios de comunicación. Entonces eso es algo que es muy recurrente, pero que yo creo que estamos esperando revertir. Y que yo tengo todas mis esperanzas puestas de que esta vez se logren hacer esas diferenciaciones. ¿Vos, Carlitos, tenías una pregunta? Muchas gracias, Anaika. Estuve negociando ahí con una de las que llevó la charla para que me deje preguntar ahí, porque me quería negar. No seas torsionador, No, no seas torsionador. Se puede. Una de las cosas que quería preguntarte, porque con todo esto que se armó a partir del año pasado, y fue la reivindicación a Salvador Allende, reivindicación a Víctor Jara, ¿no? Y la pregunta que tenía básicamente, si vos como joven, como juventud, digamos, que has llevado adelante toda esta participación masiva para el cambio de la Constitución, ¿crees que es posible, por ahí, no sé si a corto o a largo plazo, volver a lo que fue por ahí la unidad popular de Allende? Y hago una pregunta más por las dudas que me corten el micrófono, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Una de las cosas que por lo menos siempre vemos en Chile, que el avance a los juicios de lesa humanidad en Chile no es mucho, digamos, salvo algunos casos muy específicos, después no ha sido tan masivo como por ahí se puede ver acá en Argentina. ¿Crees que este cambio que se está produciendo puede generar también ese cambio en cuanto a enjuiciar a los militares chilenos? Sí, mira, de hecho, este año se cumplen 50 años desde que comenzó la Unidad Popular. Entonces, como hemos estado también todo el año en conmemoración de ese proceso, es algo también que nos hace mucho sentido y nos da a reflexionar mucho también con las demandas, porque en realidad las 40 medidas de la Unidad Popular, por ejemplo, y todo lo que se empezó a implementar, está muy latente aún, porque son cosas que después se perdieron y que la gente sabe que era posible, sabe porque ya pasó. Entonces es como el mayor ejemplo y el más cercano que tenemos también acá en Chile. Entonces algo que nosotros siempre estamos pensando, que ese es algo que se vivió y que se puede volver a tener. Ahora claramente todos los procesos son distintos, pues como han pasado hartos años desde eso, entonces también la instancia y la forma en las que se está dando es distinto, y tiene más que ver como con esta como ímpetu de revuelta, de levantamiento popular, pero sí siempre teniéndolo muy en la memoria, de que ese fue el proceso quizás que Chile vivió más cercano a lo que ahora queremos. Entonces, obviamente queremos como mínimo tener eso, y más en realidad, porque yo creo que esperamos más. Y bueno, el interrumpimiento de la Unidad Popular se dio con esta dictadura de Pinochet, justamente donde hubieron violaciones muy grandes a los derechos humanos, que ahí me paso como a tu segunda pregunta, donde también hubieron muchos asesinatos, justamente de gente que defendía esta idea de gobierno de nuevo tipo, de Chile distinto. Y es una lucha también muy fuerte, de que pueda existir reparación hacia esos casos, porque no la hay, porque hay incluso muchos casos inconclusos, hay muchos detenidos desaparecidos que no se sabe qué pasó con ellos, donde no hay culpables y donde los culpables no recibieron nunca un castigo, por ende no existe justicia, y mucho menos reparación. Pero lo que nosotros en verdad exigimos es que exista de partida, que salga a la luz la verdad, que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación también a las víctimas o a los familiares de esas víctimas. En realidad, entonces nosotros vemos como algo necesario, demasiado necesario, para poder construir esta nueva constitución y que se ha replicado, porque nuevamente en este tiempo
se ha intentado, en verdad se han aplicado los mismos castigos, pues que incluso también se ha hablado de tortura, de asesinatos, de persecución. Entonces, como también es algo que sigue ocurriendo, así como las demandas de ese momento siguen siendo latentes ahora, como la injusticia y la violación a los derechos humanos también siguen ocurriendo. Entonces son las dos cosas que están muy relacionadas y que necesitamos efectivamente que pueda haber justicia para poder avanzar hacia la construcción de un país mejor. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o cortaríamos acá? Ok. Bueno, primero, gracias a Naika por haber estado del otro lado de la pantalla. Sin tu predisposición, tu tiempo y la claridad de tus palabras que acortaron las distancias virtuales y fronterizas, en parte esto no hubiese podido llevarse a cabo, así que muchas gracias por estar del otro lado. Y gracias a todos los que participaron. Y bueno, también queremos agradecer con Felipe a Carlos, que fue el que nos hizo el puente con Naika para poder gestar esta conversación riquísima desde mi lugar. Aprendí y escuché, porque muchas veces como estudiantes de historia nosotros nos acercamos a los libros y a los procesos históricos y bueno, todo eso que se dice, pero bueno, cuando hablamos con quien vive allá, con quien este proceso nos puede contar con mucha más claridad que lo que nos encontramos en donde los busquemos. Así que desde mi lugar, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos los docentes, a los compañeros que están acá haciéndonos el aguante, y haría que en algún otro momento podamos continuar este espacio. Sos bienvenida al Palacio siempre. Y felicidades por la lucha, que llegó a un buen puerto y ahora empieza otro mejor. Sí, muchas gracias a ustedes igual por la invitación, y en realidad es un orgullo saber que están mirando este proceso que para nosotros es muy importante. Entonces, en realidad agradecida, intenté como aterrizar a lo cotidiano lo más posible como para que sea más cercano, y en realidad la pasé muy bien. Así que muchas gracias también a todos quienes participaron y quisieron preguntar. Pues yo encantada, así que un gusto estar con ustedes en realidad. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Y cerramos acá, si les parece. Gracias, Feli, Pato. Besos para todos, besos. Un gusto, un abrazo muy grande. Que estén bien. Un abrazo, adiós y buena suerte. Gracias.